Continuando con el estudio que venimos desarrollando del libro de Marcos, el autor de este evangelio nos ubica en el momento cuando el Señor Jesús se encontraba caminando por el mar de Galilea, a orillas del mar, y se encuentra con algunos pescadores a quienes les dice: vengan en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Con este pasaje bíblico de Marcos 1:17 comenzamos el estudio de la lección que estamos desarrollando esta semana. Recordemos que ya estamos en un nuevo trimestre en donde estudiamos el Evangelio de Marcos, y en esta segunda lección estamos viendo el tema Un día en el ministerio de Cristo. Lección con la cual intentaremos entender qué es lo que Cristo hacía en su día a día, algún día de la semana, pero también qué es lo que el Señor solía hacer los días sábados, los días de reposo. Es una lección relativamente sencilla, cargada de lecciones, temas importantes que no solo merecen nuestro estudio, nuestra atención, también merece nuestro interés y alta estima a los hábitos que tenía el Señor Jesús. Como todo bosquejo, lo que vamos a hacer es resumir este material en 3 puntos principales que abarcan todo lo que venimos desarrollando. 3 objetivos. El primer objetivo presenta precisamente el día a día del Señor Jesús. En el segundo objetivo veremos la importancia de la oración en la vida de Cristo. Y por último, recordando o estudiando el momento cuando el Señor Jesús sana a un leproso, trataremos de responder a la pregunta: ¿por qué el Señor le pidió que guardara silencio? Con estos 3 objetivos vamos a trabajar este bosquejo. No se olviden que pueden descargar las diapositivas que ustedes están observando. Comencemos entonces desarrollando nuestro primer objetivo. El día a día del Señor Jesús. ¿Qué es lo que Cristo solía hacer en sus días cuando estuvo en esta tierra? Bueno, ya lo dije al momento de ir presentando este material, y es que lo que vamos a ver o vamos a tratar de ver y entender todo lo que Cristo hacía. Por ejemplo, comenzamos con los textos, obviamente del libro de Marcos. En el capítulo 1, versículos 16 al 20, volvemos a recordar el momento cuando el Señor Jesús llama a sus discípulos, hace un llamado a Pedro, Andrés, a Jacobo y a su hermano Juan, quienes se encontraban en sus respectivas faenas. Marcos dice que ellos, dejándolo todo, lo siguieron. La lección explicaba que estos eran seguidores de Juan el Bautista, así es que ya tenían noción de quién era Cristo y estaban seguros de la decisión que ellos estaban tomando de seguir a Cristo. Ahora, el hecho de llamarlos para Cristo involucraba el trabajo de discipularlos a ellos. No era simplemente vengan, síganme, vean, aprendan y punto. No, el Señor Jesús tenía que discipularlos, formarlos. Esto obviamente requería tiempo de parte de Cristo. Bueno, llega el día sábado, el día de reposo, y lo que nuestro Señor hace es, fiel a su costumbre y obviamente a su mandato, ir a la sinagoga y enseñar en la sinagoga. Marcos refuerza el hecho de que el Señor Jesús enseñaba como alguien que tenía autoridad. Autoridad no solo por quién era Él, pues era la palabra encarnada de nuestro Señor, era el autor de su palabra, pero también autoridad porque el Señor Jesús, en primer lugar, conocía las Escrituras como hombre. No estamos hablando de Él es Dios y lo entendía, sino como hombre. Cristo conocía y entendía las Escrituras, pero el conocimiento solo me da eso, conocimiento. Es mucho, por supuesto, pero el conocimiento sin acción es prácticamente muerto. Y si el Señor Jesús tenía autoridad, era porque Él vivía lo que enseñaba, practicaba lo que sabía. Eso le daba a Cristo autoridad para enseñar lo que estaba en su palabra, en comparación, por ejemplo, con los líderes del pueblo que conocían, pero
no vivían lo que hacían. Entonces, ¿qué es lo que hacía Cristo en la sinagoga? Enseñaba. Él no iba de forma pasiva a la iglesia, a estar sentado a la sinagoga y escuchar o simplemente a estar presente. Él iba a actuar, a estar trabajando en la sinagoga. En este mismo episodio, Marcos cuenta que se presentó un endemoniado a quien Cristo atendió. Hay una especie de conversación, el demonio reconoce, le dice, sé quién eres, y Cristo termina echándolo. Esto asombra a las personas, obviamente causa el disgusto de los líderes, de los sacerdotes, escribas, en fin, porque consideraban de que Cristo estaba transgrediendo el sábado. Cristo no estaba transgrediendo el sábado como ellos creían y como muchos creen en estos días, que Cristo no respetó el sábado. Eso sería absurdo. Cristo no pecó. Cristo no pecó. Cristo, al contrario, honró la ley de Dios, su ley, obedeciéndola. Lo que Cristo estaba haciendo era demostrar el verdadero carácter del sábado, como veremos en breve. Por la tarde, cuenta Marcos que visitaron a la familia de Pedro y es en ese momento cuando Cristo sana a la suegra de Pedro. Estaba enferma, con fiebre, lo que era muy peligroso, y Cristo la sana. Miren entonces la vida de Cristo. Llama a sus discípulos, los discipula, va a la sinagoga, enseña en la sinagoga, atiende a un endemoniado. En la tarde visitan a una familia, cura a quien estaba padeciendo un mal en este hogar. Hasta aquí, por la poca información que nos presenta Marcos, vemos a Cristo muy activo. Vemos a Cristo de una acción a otra, tal como ya habíamos visto la semana pasada en la característica que tiene este evangelio. Luego de estar con Pedro, de enseñar, de sanar a la suegra, quien luego comenzó a servirles, Marcos cuenta que vinieron más personas y el Señor Jesús comenzó a atenderlos, a sanarlos. Hasta muy tarde, se hizo noche y el Señor Jesús estaba sanando a las personas. Noten algo aquí, no vemos ocio, no vemos un momento de pereza de parte de nuestro Señor. Al contrario, lo que estamos viendo es a un Cristo, a un Mesías activo, involucrado con la gente, participando con ellas, atendiendo a las personas. Esto, por eso vuelvo a repetir, este es el resumen rápido, corto, de un día de nuestro Señor Jesús. Porque al día siguiente, vamos a saltarnos el episodio de la oración para verlo en su momento, al día siguiente, muy temprano, volvieron a buscar a Cristo. Sin embargo, el Señor le dice a Pedro, mira, vámonos a otro lugar, porque para eso vine, no para estar en un solo punto, sino para predicar a más personas. Se dirigen a otro lugar en donde nuevamente se presentan enfermos, personas con necesidades, a quienes Cristo comienza a atender. Entonces, estamos notando que el día a día de Cristo era un día lleno de quehacer, lleno de atención, lleno de trabajo. Esto es lo que nuestro Señor hacía cuando estuvo en esta tierra. Qué gran ejemplo que nosotros deberíamos de seguir. Continuando con este primer objetivo, sobre el hecho de sanar en los días sábados, quisiera resaltar precisamente esto. El Señor enseñó la verdadera observancia del día sábado. Recordemos que el sábado fue bendecido. Y en el mismo libro de Marcos, luego veremos que el Señor dice, no en esta lección, en otra, que el sábado fue hecho para el hombre. Lamentablemente los líderes habían dotado al día sábado de tanta carga que en lugar de disfrutar, en lugar de ver el verdadero carácter del día sábado, para las personas era un día pesado, era un día de estrés, era un
día oscuro. Y lo que Cristo estaba haciendo aquí era mostrar la verdadera dimensión del día sábado. Resaltó, Cristo resaltaba las enseñanzas de Moisés, las que estaban en la Biblia, o en la Torá en ese tiempo, ya que los líderes habían creado sus propias leyes con las cuales ataban, presionaban, oprimían al pueblo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Mm, Quita esas ataduras y resalta las enseñanzas de Moisés y sobre todo su ley. Vuelvo a repetir, Cristo no transgredió el sábado, eso es absurdo. Lo que Cristo hizo es enseñar cómo deberíamos de guardar el día sábado. Algunos argumentan diciendo de que muestren, me dicen dónde está en el Nuevo Testamento que debemos guardar el día sábado. No, no está. ¿Para qué vamos a buscar una respuesta a eso? No está. Pero tampoco vamos a encontrar un texto bíblico que nos diga que Cristo ya no le dio importancia al sábado, que transgredió el día sábado o que ordena guardar cualquier otro día. Tampoco está eso. Más lo que estamos viendo es a un Señor, a un Mesías que guardaba su ley y le estaba dando la verdadera dimensión al sábado. Eso sí, Cristo se mostró en contra de las enseñanzas y las tradiciones de los dirigentes del pueblo. Lo que mencioné hace un momento, a las ataduras que ellos habían creado para el hombre. Entonces, un Cristo que en todo momento extendía la mano al hombre, que en todo momento estaba preocupado por el ser humano. Eso es lo que vemos en el día a día de nuestro Señor Jesús. Y cabe resaltar aquí que las jornadas que tenía el Señor Jesús eran sumamente agotadoras. Vamos a terminar este primer objetivo para entrar a ver qué es lo que encontramos o qué punto resaltamos en el segundo objetivo de estudio. La oración en la vida de Cristo. Esto es lo que vamos a ver ahora. Ya dije hace un momento, no tomé en cuenta la oración que detalla Marcos. Y vamos a ver precisamente ahora, pues, cómo es posible que Cristo hiciera todo eso, activo todo el día. La única respuesta es la oración. Cristo pasaba horas conversando con Dios. Si entendemos que la oración es el acto de conversar con Dios, de abrir nuestro corazón con Dios, algunos pueden decir como a un amigo, pero tal vez lo correcto es como a un padre. Y es ahí, un poquito desviándonos del tema, es ahí la importancia de quienes somos padres de dar esa atención, ese interés a nuestros hijos, porque ellos van a conocer de Dios a través de nosotros. Y si yo escucho a mi hijo, si yo estoy atento a sus palabras, si yo le muestro atención y le explico que así como yo le escucho a él, hay un Dios lleno de amor que lo escucha, él va a comprender que Cristo es amigo, pero también es un Padre amoroso. Obviamente, hablándole también del respeto y la reverencia. Espero que consideremos este caso. Volviendo a nuestro estudio, Cristo pasaba horas, muy de mañana, dice Marcos, se levantó y fue a orar. Muy de mañana, pues serían las 3, tal vez 3:30 o antes, no lo sé. Pero no era 5, no era 6 de la mañana, era mucho más temprano. Se fue a orar, a conversar con Dios. Cristo no hacía obra alguna sin consultar o buscar al Padre. Ya dijimos la semana anterior, siendo Dios, Él dependía del Padre.
No actuó con autosuficiencia, nunca menospreció ni menoscabó la importancia de la oración, al contrario. Cristo vivía la oración. El libro de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 6 explica o cuenta que el Señor Jesús pasó toda la noche orando. Yo no sé si alguna vez nosotros hemos tenido esa experiencia. O bueno, les pregunto a ustedes si alguna vez han tenido esa experiencia, y si la han tenido, por favor, compártanos qué bendición les trajo eso. Pero Cristo solía pasar noches enteras orando, lo que nos lleva a entender que para el Señor Jesús la oración era un deleite. A veces en nuestras iglesias oramos, pero nos cansa cuando alguien ora en exceso, lo cual tampoco es recomendable por muchos factores, que en algún momento, si se da el caso, explicaremos. Pero muchos se incomodan. Ay, este hermano ora mucho, o qué larga la oración, qué pesado. No sé si en casa oramos, en verdad. En todo caso, para mí la oración no es un deleite. La oración es una carga. Notemos que para Cristo la oración era un momento esperado, era un momento anhelado. ¿Por qué pasaba toda la noche orando? Porque disfrutaba orar. Encontraba gozo en la oración, encontraba paz, encontraba alegría en la oración. Y sabes, querido amigo, tú y yo podríamos experimentar esto si en primer lugar tuviéramos fe y en segundo lugar la decisión de pasar tiempo hablando con Dios. Continuando en este punto de la oración, se explicaba que el verbo orar normalmente se encuentra en imperfecto, es un verbo imperfecto, o así lo escribe Marco. ¿Qué significa esto? Que la oración era algo permanente. Cuando un verbo está en imperfecto, conjugado de esta forma, lo que quiere decir es que su acción no ha terminado. No es que, y Cristo oró y se acabó, no. Cristo oraba, es decir, en todo momento su oración estaba presente. Las oraciones de Cristo no estaban limitadas a momentos u horarios. En otras palabras, Cristo no decía, a ver, voy a orar de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Ya oré, entonces ya no voy a orar en el día. O voy a pasarme toda la noche orando para en mi día ya no orar. Lo que hacemos nosotros, oramos y luego como que nos desconectamos de Dios, nos desconectamos del cielo y olvidamos la oración. Ese verbo orar, tal como lo presenta Marcos, nos enseña que la vida de Cristo era una vida de oración. Sí, estamos entendiendo, por favor, esto. La vida de Cristo era una vida de oración. Para resumir, había momentos específicos y especiales para que orara así, las madrugadas, toda la noche, o algún momento de tranquilidad de trabajo. No se iba a dormir, no se iba a dar una siesta, no se iba, muchachos, vuelvo un ratito, voy a darme un tiempito. No, darse el tiempito para Cristo era hablar con Dios, hablar con el Padre. Tenía momentos, sí, vuelvo a repetir, las noches, las madrugadas. Pero mientras Cristo trabajaba, mientras Cristo enseñaba, mientras hacía milagros, Él estaba en constante comunicación con Dios. La oración hacía posible no solo el estilo de trabajo que tenía Cristo, no solo el día a día, también hacía posible las obras que nuestro Señor realizaba. He ahí la importancia de la oración. Si lo era para Cristo, no debería de serlo también para nosotros. No solo quizá importante, sino también necesario. Terminamos nuestro segundo objetivo y nos preparamos para ver el último de este estudio. En este tercer objetivo veremos esto. ¿Por qué mandó guardar silencio al leproso que sanó? Hablemos rápidamente de este incidente. En los versículos del 40 en adelante, se presenta este cuadro. Un leproso se acerca a Cristo y le suplica
toca, por favor, le dice, si tú quieres. Tan, tan humillado, tan menospreciado estaba este hombre que se consideraba un inmundo porque así tenía que ser visto el leproso y esto es lo que él tenía que repetir, inmundo, inmundo, para no contagiar al resto. Pero tan bajo estaba su amor propio que cuando se acerca a Cristo, en primer lugar reconoce que es alguien especial y con mucha humildad le dice, si quieres, límpiame, si no, bueno, esta es mi vida. Esto habrá conmovido el corazón de Cristo, quien no solo le dice, quiero ser limpio, sino que toca al leproso y lo sana. El hecho de tocar, el acto de tocar, escandalizó a sus discípulos, a la gente, porque está tocando un inmundo. Y esto es lo que decía la ley mosaica, que el tocar a un leproso era sinónimo de inmundicia, sino que también esto, por un lado, le mostró amor a este hombre. Mira, te amo tanto que no importa lo que puedan pensar que me voy a contaminar, porque no se estaba contaminando Cristo, eso era imposible. Y te amo, hijo, tanto que quiero que estés sano y te abrazo, te toco, te doy la mano para que tú te sanes. Y por supuesto, le restauró la vida. Vuelvo a repetir, este hombre estaba tan marcado, no solo por la enfermedad, sino por la etiqueta social que llevaba, que con el gesto de amor, con la sanación que recibe de Cristo, su vida es restaurada. Es ahí cuando Cristo le dice, no cuentes lo que pasó, no lo digas. Anda al templo, presenta tu ofrenda, perdón, anda al sacerdote, presenta tu ofrenda de purificación, pero no cuentes. Este hombre estaba con el corazón lleno de gozo, de alegría, que no pudo callar. Y Marcos nos cuenta que terminó contando. ¿Por qué Cristo le pidió que no contara? La lección nos da una explicación. Yo voy a dar una más. La lección presenta esta explicación. El hecho de tocar al leproso iba en contra de la orden de Moisés. Y esto haría que el sacerdote actúe contra Cristo. Estos comenzaron a sentir celos, ya lo sabemos, llegaron a sentir antipatía por Cristo. Entonces, si el sacerdote se enteraba lo que Cristo había hecho de tocar a un inmundo y no entrar al ritual de purificación como ordenaba la ley, de esperar por lo menos 2 días para ser nuevamente puro, por así decirlo, esto iba a estigmatizar al sacerdote, iba a decir, este es un inmundo, este es un pecador, este es un rebelde. Esa es una de las razones, o esa es la razón que la lección explica, por la cual Cristo le dijo a este hombre, no cuentes lo que pasó. Me parece que también, por otro lado, Cristo evitaba el alboroto que esto iba a causar en la población. Cristo deseaba entrar a la población, enseñar a las personas, pero cuando el leproso cuenta lo que ocurrió, se formó una multitud que impidió que Cristo ingresara hacia la ciudad. Entonces, personalmente también creo este otro punto, que Cristo no quería que se genere tanto alboroto que también iba a irritar al sacerdote y por esto le pidió que no contara. Bueno, estas son las razones por las cuales el Señor pidió que este hombre guardara silencio, pero volvemos a repetir, no lo hizo y Cristo tuvo que atender a las personas a las afueras de la ciudad. Resumimos este último punto con el hecho de que Cristo mostró atención, simpatía, amor por este hombre. A pesar que lo desobedeció, Cristo no dejó de atender a las personas. Estos serían nuestros 3 objetivos. Vamos a ver ahora el resumen del estudio. En primer lugar, recordemos que los días de Cristo eran de incansable trabajo y amor por el hombre. La oración fue clave y también era un deleite en la vida y el ministerio de nuestro Señor. Y por último,
El trato de Cristo a los hombres siempre fue, recordemos esto, siempre fue amoroso y es lo que nosotros también deberíamos de imitar. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cristo nos dio el ejemplo de lo que todo seguidor suyo debe hacer: oración constante, trabajo incesante y enseñanza de la palabra de Dios. Enseñanza con autoridad, practicando lo que sabemos. No podemos llamarnos hijos de Dios o cristianos sin hacer lo que nuestro Señor nos enseñó. Por eso, querido amigo, así como Cristo era un conocedor de su palabra, era un ejecutor, hagamos lo mismo, comenzando o continuando con el estudio de la Biblia. Por favor, sigue estudiando la Biblia a través de este folleto que el próximo estudio titulará Controversia, tercera lección. Por favor, querido amigo, estudia tu Biblia. No dejes de estudiar tu lección. Terminamos así, queridos amigos, este bosquejo, el bosquejo de esta segunda lección. Es un gusto para mí poder compartir este material. Espero sea de utilidad y una vez más, aunque no suelo pedir esto constantemente, pero si lo consideras, por favor comparte este material con otras personas. Por ahora nos despedimos con el deseo de que la próxima semana pueda presentarles un nuevo bosquejo y también el día de mañana, sábado, Dios mediante, estaré compartiendo el comentario ampliado de este estudio. Quizá no todos los puntos, pero sí aquellos que son relevantes. Que el Señor los bendiga. Un gran abrazo para todos ustedes y, si Dios lo permite, nos encontraremos la próxima semana.